El comienzo de mi historia. La casa que lo cambió todo. La llegada y el cambio. El declive de mi salud. La mudanza. El principio del fin. La erosión de la dignidad. El incidente del sofá. Las 2 noches que me abrieron los ojos. El descubrimiento. Nuestro espacio. Nuevos comienzos. Los comentarios eran aún peores. Sus amigas sabían exactamente a qué se refería. Chica, eres una santa por aguantarlo tanto tiempo. Persona con palmas de mano unidas. Las suegras son lo peor. Mantente firme. ¿Cuánto tiempo más? Necesitas recuperar tu espacio. La respuesta de Jessica a ese último comentario me heló la sangre. Pronto. Muy pronto. Ya estoy buscando opciones. De aún no lo sabe, pero ya terminé. ¿Triunfal opciones? ¿Qué opciones? Hice clic en su perfil y empecé a navegar con las manos temblorosas. Y entonces lo encontré. Una conversación que había capturado y publicado en la historia de su amiga hacía 3 días. Era un intercambio de mensajes con alguien llamada Patricia de Sunset Senior Living Community. Hola Jessica, gracias por contactarnos. Tenemos disponibilidad en nuestras unidades de atención estándar. El costo mensual es de $4,200, que incluye una habitación privada, 3 comidas al día y monitoreo médico básico. Adjunto nuestro folleto. ¿Cuándo te gustaría programar una visita? Jessica había respondido. Perfecto. Tendré que convencer a mi esposo, pero estoy en ello. Su madre tiene algunos problemas de salud, pero nada que requiera cuidados intensivos. Solo necesito que se vaya de mi casa. ¿Cuándo podría mudarse? Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Jessica planeaba ingresarme en una residencia de ancianos. Sin hablarlo conmigo. Sin siquiera decirle a Daniel todas sus intenciones. Iba a enviarme a un centro donde estaría sola, rodeada de desconocidos, gastando mis ahorros restantes en cuotas mensuales hasta agotarme. Pero la cosa empeoró. Seguí navegando y encontré otra publicación de 2 semanas antes. Esta vez con una foto de un resort vacacional de lujo. ¡Qué ganas de que llegue nuestro viaje familiar a Hawái en marzo! Solo los 3, justo como debe ser. Avión y visco ahorrando para las mejores vacaciones de primavera de mi vida. Uy. Estaban planeando unas vacaciones en Hawái. Vuelos caros, estancias en resorts, actividades probablemente $10,000 o $15,000 en total. Dinero que, al parecer, tenían para el ocio, pero no la compasión suficiente para que conservara mi dignidad en la casa que les había ayudado a comprar. Y entonces encontré la última pieza del rompecabezas. Una publicación de hace 4 meses, justo antes de mudarme. Jessica había compartido una captura de pantalla de una conversación por mensaje de texto con su madre. Mamá, Daniel quiere que su madre enferma se mude con nosotros. No quiero esto. No me apunté para ser cuidadora. Pero se está empecinando porque ella nos dio dinero para la casa. La respuesta de su madre. Cariño, tienes que poner límites ya. Deja que se mude si es necesario, pero deja claro que es temporal. Hazla sentir lo suficientemente incómoda como para que quiera irse sola. Créeme, es más fácil que pelearse con Daniel por eso. Eres una genio, mamá. Haré que sea tan desagradable que estará rogando por irse. Sonrisa con cuernos. Ahí estaba. La verdad al descubierto en capturas de pantalla y emojis. Jessica me había estado haciendo la vida imposible a propósito, destruyendo sistemáticamente mi comodidad y dignidad, todo como parte de un plan calculado para echarme. El incidente del sofá no fue una crueldad espontánea, fue una humillación estratégica. Tomé capturas de pantalla de todo. Cada publicación, cada comentario, cada intercambio de mensajes. Me temblaban tanto las manos que apenas podía sostener el teléfono, pero lo guardé todo. Pruebas. La verdad sobre lo que realmente había estado sucediendo estos últimos 3 meses. Me quedé en ese sofá el resto de la noche, sin dormir. Solo pensando. Mi corazón latía a 1000 por hora, de una forma que probablemente habría alarmado a mi cardiólogo, pero mi mente estaba más despejada que en meses. Había pasado toda mi vida siendo amable, complaciente y desinteresada. Había criado a mi hijo para que fuera bueno y generoso. Había recibido a Jessica en nuestra familia con los brazos abiertos. Les había dado los ahorros de toda mi vida para ayudarlos a construir su futuro.
Y así era como me lo pagaban. Con crueldad calculada y con la intención de encerrarme en una residencia de ancianos para que pudieran disfrutar de sus vacaciones de lujo en paz. No, no iba a permitir que esto continuara. No iba a dejar que me echaran de la vida de mi nieto. No iba a dejar que me desecharan como basura después de haberlo dado todo. Pero tampoco iba a rebajarme al nivel de Jessica. No iba a ser vengativo ni mezquino. Iba a ser estratégico. Iba a ser inteligente. Y me aseguraría de que la verdad saliera a la luz de una manera que no pudiera negarse ni justificarse. Para cuando salió el sol el sábado por la mañana, tenía un plan. Primero, necesitaba asegurar mi posición legal. Llamé a mi amiga Patricia, una abogada jubilada con la que había trabajado en el hospital, y le expliqué mi situación. Estaba horrorizada. Margaret, ¿tienes alguna documentación sobre el dinero que les diste por la casa?, preguntó. Tengo el cheque cancelado y los registros de la transferencia bancaria, le dije. Daniel intentó rechazarlo, pero insistí. Escribí, regalo para la entrada, en la línea de notas. Bien, eso es importante. Pero la cuestión es que, si fue un regalo, legalmente no te deben nada. Sin embargo, si puedes demostrar que había un acuerdo para que vivieras allí, sobre todo teniendo en cuenta tu estado de salud y el hecho de que Daniel te invitó explícitamente a mudarte, podríamos tener alguna ventaja. ¿Tienes algún mensaje o correo electrónico donde Daniel te haya invitado a vivir allí? Revisé mi teléfono y encontré el hilo de mensajes. Daniel había escrito: Mamá, te mudas con nosotros. Esta es tu casa ahora. Tenemos mucho espacio y te queremos aquí. Nos diste esta casa. Es justo que tengas un lugar en ella. Perfecto, dijo Patricia. Eso establece una expectativa de residencia permanente o al menos a largo plazo. Ahora, necesito que hagas algo que podría resultar incómodo, pero es importante. Necesito que lo documentes todo. Anota cada incidente de maltrato, cada comentario, cada vez que te hayan hecho sentir mal. Fechas, horas, testigos si los hay. Y esas capturas de pantalla que tomaste, envíamelas de inmediato. Estamos construyendo un caso. ¿Un caso para qué?, pregunté. Para protegerte, Margaret. Si intentan obligarte a salir o ingresarte en un centro contra tu voluntad, debemos estar preparados. Y lo que es más importante, debemos asegurarnos de que Daniel comprenda la situación completa. A veces la gente necesita ver las pruebas en blanco y negro antes de creer lo mal que están las cosas en realidad. Pasé la mañana del sábado en la cafetería de la esquina, anotando todo. Cada comentario de Jessica. Cada vez que me había menospreciado o me había hecho sentir inferior. El incidente con el sofá. Las publicaciones en redes sociales. Lo documenté todo en una cronología detallada, con fechas y citas específicas lo mejor que pude recordar. Los padres de Jessica se fueron el domingo por la tarde y por fin me permitieron volver a mi habitación. Jessica hizo como si nada hubiera pasado, preguntándome alegremente si había dormido bien en el sofá. Sonreí y le dije que estaba bien, observándola atentamente. Parecía satisfecha, como si hubiera ganado una batalla invisible. Daniel estaba trabajando hasta tarde otra vez, y Jessica estaba bañando a Marcus. Aproveché para hacer algo que nunca había hecho, revisar el despacho de Jessica. Me sentí culpable, como si estuviera violando su privacidad. Pero entonces recordé el mensaje que le había enviado a su madre sobre cómo me había hecho sentir tan incómoda que me daría ganas de irme, y la culpa se evaporó. En el cajón de su escritorio encontré una carpeta con la etiqueta Planes Futuros. Dentro había folletos de Sunset Senior Living Community, con precios y notas escritas a mano por Jessica. Habitación estándar, 4,200 pesos al mes. Convencer a Dede que esto es lo mejor para su salud. Enfatizar el seguimiento médico. No mencionar que queremos que se vaya. También había una hoja de cálculo con el presupuesto para sus vacaciones en Hawái. Cada detalle planeado, vuelos, resort, actividades, cenas. Costo total, 14,750 pesos. Y al final, una nota. Usar la antigua habitación de M como oficina en casa cuando se vaya. Por fin tengo espacio para mi negocio. Fotografié todo y se lo envié a Patricia. Esa noche, le pregunté a Daniel si podíamos tener una reunión familiar. Los tres. Sentados juntos.
Jessica parecía molesta, pero aceptó. Nos sentamos en la sala de estar, la misma habitación donde había dormido en el sofá solo 2 noches antes, y comencé. Quiero hablar sobre mi situación vital, dije con calma. Sé que llevo aquí 3 meses y quiero asegurarme de que todos estamos de acuerdo sobre las expectativas. Jessica intervino de inmediato. Margaret, me alegra que hayas sacado el tema. Daniel y yo hemos estado hablando y creemos que es hora de explorar otras opciones. Hay residencias maravillosas para personas mayores que podrían brindarte una mejor atención que la que nosotros podemos. ¿Te refieres a Sunset Senior Living? Pregunté con voz tranquila. ¿La que cuesta $4,200 al mes? ¿La que has estado investigando sin decírnoslo ni a mí ni a Daniel? Jessica palideció. ¿Cómo lo supiste? ¿Cómo lo supe? Porque vi tus publicaciones de Instagram. Jessica. Vi tus mensajes de texto con Patricia desde el centro. Vi tu conversación con tu madre donde comentaste que me incomodabas tanto que querría irme sola. Daniel giró la cabeza bruscamente hacia Jessica. ¿De qué está hablando? Daniel, ¿puedo explicarte? No, dije con firmeza. Déjame explicarte. Déjame enseñarte algo a ambos. Saqué mi teléfono y abrí la carpeta de capturas de pantalla que había guardado. Uno por uno, se los enseñé a Daniel. Las publicaciones de Instagram sobre recuperar nuestro espacio. Los mensajes sobre internarme en una residencia de ancianos. La conversación con su madre sobre el plan deliberado para hacerme sufrir. El presupuesto para sus vacaciones en Hawái, que les costó más de 3 meses en la residencia de ancianos donde querían internarme. La cara de Daniel pasó de la confusión a la sorpresa y finalmente a la furia. Jess, ¿qué demonios es esto? Daniel, tienes que entender. ¿Entender qué? ¿Que has estado torturando sistemáticamente a mi madre? ¿Que la obligaste a dormir en el sofá mientras buscabas residencias de ancianos a mis espaldas? ¿Que has estado planeando enviarla a otro lugar para convertir su habitación en una oficina en casa? Tu madre siempre está aquí, exclamó Jessica, perdiendo la compostura por fin. Siempre está rondando, siempre bajo mis pies, siempre haciéndome sentir como un invitado en mi propia casa. No puedo respirar con ella aquí. Yo no firmé esto, Daniel. Me casé contigo, no con tu madre. Nos dio $200,000. Gritó Daniel. Nos dio todos los ahorros de su vida para que pudiéramos comprar esta casa. Se las ingenió para tener una enfermedad del corazón cuidándome toda la vida. ¿Y así la tratas? Fue su decisión. Yo no le pedí que lo hiciera. Y que nos haya dado dinero no significa que pueda vivir aquí para siempre. Está enferma, Jessica. No tiene a dónde ir. Entonces quizás debería haberlo pensado antes de regalar todo su dinero. Las palabras flotaron en el aire como veneno. Daniel se puso de pie, temblando de rabia. «Fuera de aquí», dijo en voz baja. «¿Qué? Sal de esta habitación. Sube. No puedo ni mirarte ahora mismo». Los ojos de Jessica se llenaron de lágrimas. «Daniel, por favor, soy tu esposa. Y es mi madre. La mujer que lo sacrificó todo por mí. Y la has estado tratando como basura mientras planeas tirarla a la basura como si no fuera nada». Jessica me miró y, por un instante, vi algo parecido al miedo en sus ojos. Luego se dio la vuelta y subió corriendo las escaleras. Oímos el portazo de la habitación. Daniel volvió a sentarse pesadamente, con la cabeza entre las manos. «Mamá, lo siento mucho. No tenía ni idea. Sabía que la situación era tensa, pero no sabía que lo hacía a propósito. No sabía nada de esas publicaciones ni de la investigación sobre la residencia de ancianos». «Lo sé, cariño», dije con dulzura. «Has estado trabajando muy duro, intentando sacar adelante a tu familia. No podías haberlo sabido. Pero debería haberlo visto. Debería haberte protegido mejor». Me miró con lágrimas en los ojos. «Nos diste todo, y nosotros, ella, te tratamos así. Me avergüenzo. Daniel, no hiciste nada malo. Me invitaste a tu casa cuando necesitaba ayuda. Has sido muy amable conmigo. Pero dejé que te hiciera dormir en el sofá. Los oí discutir y yo intenté mantener la paz en lugar de defenderte como es debido. Te fallé, mamá.
Nos quedamos en silencio un momento. Entonces Daniel volvió a hablar, con voz firme y decidida. Esto va a cambiar. Jessica y yo necesitamos tener una conversación seria sobre el respeto y la familia. Pero más que eso, necesito dejarles algo claro a ambos. Esta casa, señaló a nuestro alrededor, existe gracias a ustedes. Su dinero, su sacrificio, su amor. No son una invitada, mamá. No son temporales. Este es su hogar mientras lo necesiten. Mientras lo deseen. Y si Jessica no puede aceptarlo, entonces ella y yo tenemos problemas más graves de lo que pensaba. A la mañana siguiente, Jessica bajó las escaleras con los ojos rojos e hinchados. Era evidente que había estado llorando toda la noche. Daniel había dormido en la habitación de invitados, negándose a compartir cama con ella hasta que se resolvieran las cosas. Margaret, dijo en voz baja. ¿Podemos hablar? Asentí y se sentó frente a mí en la mesa de la cocina. Durante un largo rato, no habló. Entonces, por fin, las palabras salieron a borbotones. No soy mala persona, dijo. Sé que crees que sí, pero no es así. Simplemente no estaba preparada para esto. No estaba preparada para compartir mi hogar, mi marido, mi vida con otra persona. Cuando compramos esta casa, tuve la visión de cómo sería nuestra familia. Solo nosotros tres, Daniel, Marcus y yo. Un pequeño espacio perfecto. Y entonces te mudaste, y de repente todo cambió. Jessica, nunca quise entrometerme, lo sé. Sé que no. Pero siempre estabas ahí. Siempre en la cocina, siempre jugando con Marcus, siempre recordándome que Daniel tenía toda una vida por delante. Toda una historia de la que yo no formaba parte. Y eso me amenazaba. Sentía que competía por la atención de mi marido. Nunca competías conmigo, dije con dulzura. Soy su madre. Tú eres su esposa. Son relaciones completamente diferentes. Pero no lo sentí así, dijo, con lágrimas corriendo por su rostro. Cada vez que Daniel te defendía, cada vez que se ponía de tu lado en un desacuerdo, sentía que perdía. Como si no fuera suficiente. Como si te quisiera más que a mí misma. Extendí la mano por encima de la mesa y la tomé. A pesar de todo lo que había hecho, podía ver que realmente estaba pasando apuros. Era joven, insegura y había manejado sus sentimientos de la peor manera posible. Pero también era la madre de mi nieto y la esposa de mi hijo. Jessica, el amor no es una competencia. El amor de Daniel por mí no disminuye su amor por ti. Pero tienes que entender, lo que hiciste, la forma en que me trataste, fue cruel. Me hiciste sentir inútil. Me hiciste sentir como una carga. Y lo hiciste deliberadamente. Lo sé. Sollozó. Lo sé, y me da mucha vergüenza. Me repetía una y otra vez que solo estaba poniendo límites, que solo estaba protegiendo a mi familia. Pero la verdad es que estaba siendo vengativa. Estaba siendo cruel. Y lo siento muchísimo. Durante las siguientes horas, Jessica y yo tuvimos la conversación más sincera que jamás habíamos tenido. Admitió que se había sentido abrumada por la maternidad, por la presión de ser perfecta, por las expectativas de ser esposa, madre y mantener su carrera. Admitió que había descargado sus frustraciones conmigo porque era un blanco fácil, alguien a quien podía controlar cuando todo lo demás parecía caótico. Mi madre nunca fue cálida, confesó. Siempre me criticaba, siempre me señalaba lo que hacía mal. Y cuando llegaste aquí, siendo tan servicial y cariñosa con Marcus, sentí que me estabas poniendo en evidencia. Como si fueras la abuela que deseaba que mi madre fuera. Y eso me enojó en lugar de agradecerme. Jessica, nunca intenté reemplazarte ni ponerte en evidencia. Solo quería ayudar. Quería ser parte de la vida de Marcus. Ahora lo sé. Pero en ese momento, no podía verlo. Solo veía a alguien invadiendo mi espacio. Alguien que tenía más historia con mi esposo que yo, alguien que parecía hacerlo todo mejor que yo. Y en lugar de lidiar con mis propias inseguridades, intenté alejarte. Fue un gran avance, pero no fue suficiente. Entender por qué alguien te lastimó no borra el dolor. Y Jessica aún tenía que afrontar las consecuencias de sus actos. Esa noche, Daniel nos llamó a ambos a la sala de estar. Su rostro estaba serio, y era evidente que había estado pensando mucho en qué hacer. Jess, empezó, te quiero.
Eres mi esposa y la madre de mi hijo. Pero lo que le hiciste a mi madre es imperdonable. No solo el incidente del sofá, sino los meses de crueldad deliberada. El plan de internarla en una residencia de ancianos sin consultarlo conmigo. Las publicaciones en redes sociales burlándose de su situación. Todo. Jessica volvió a llorar, pero Daniel levantó la mano. Déjame terminar. He estado pensando en lo que debe pasar ahora y he tomado algunas decisiones. Primero, mamá se quedará aquí todo el tiempo que quiera. Este es su hogar. No temporalmente. No condicionalmente. Permanentemente. Ella ayudó a hacer posible esta casa y merece vivir aquí en paz y dignidad. Daniel, entiendo. Segundo, tú y yo vamos a terapia de pareja. Necesitamos ayuda profesional para resolver esto porque, claramente, tenemos problemas de comunicación y de límites que no podemos resolver solos. Jessica asintió, secándose las lágrimas. Tercero, vas a disculparte con mi madre. No solo con palabras, sino con hechos. Vas a tratarla con el respeto que se merece. Vas a incluirla en las decisiones familiares. Vas a hacer que se sienta bienvenida en esta casa. Y si no puedes hacerlo, si no puedes cambiar de verdad tu comportamiento, entonces tenemos un problema grave. Lo haré, dijo Jessica rápidamente. Te lo prometo, Daniel. Lo haré mejor. Estaré mejor. Eso espero, dijo Daniel. Porque la cuestión es esta, Jess. Mi madre lo dejó todo por mí. Trabajó hasta enfermarse para que yo pudiera tener oportunidades que ella nunca tuvo. Nos dio los ahorros de toda su vida para que pudiéramos comprar esta casa. Y lo hizo todo sin pedir nada a cambio. Si no puedes apreciar eso, si no puedes honrar ese sacrificio, entonces no sé si podremos hacer que este matrimonio funcione. Las palabras quedaron pesadas en el aire. Jessica parecía aterrorizada, y sentí una punzada de compasión por ella a pesar de todo. Pero Daniel tenía razón. Esto tenía que cambiar, o destruiría a su familia. Las semanas siguientes fueron incómodas y tensas, pero poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. Jessica empezó a terapia, tanto terapia de pareja con Daniel como terapia individual para superar sus inseguridades y problemas de control. Se disculpó conmigo varias veces, y poco a poco, su comportamiento empezó a coincidir con sus palabras. Empezó a pedirme ayuda con Marcus en lugar de alejarme. Me invitaba a sentarme con ella mientras doblaba la ropa, charlando de su día en lugar de rehacer mi trabajo. Empezó a cocinar conmigo, aprendiendo mis recetas y compartiendo las suyas. Cosas pequeñas, pero significativas. Una noche, unas 6 semanas después de la confrontación, Jessica vino a mi habitación y llamó a la puerta. «Margaret, ¿puedo hablar contigo?» «Claro, cariño», dije, dejando el libro. Se sentó en el borde de mi cama, con aspecto nervioso. «Quería enseñarte algo». Sacó su teléfono y abrió su Instagram. Borré todas esas publicaciones. Todos los comentarios desagradables. Todas las quejas sobre que vivías aquí. Las archivé para que Daniel pudiera verlas si las necesitaba, pero las quité del alcance público. Y en su lugar, publiqué esto. Me mostró una nueva publicación. Una foto mía con Marcus en brazos, los dos sonriendo a la cámara. El epígrafe decía, agradecida por mi familia. Agradecida por las segundas oportunidades. Agradecida por una suegra que me enseñó lo que significa el verdadero amor y el sacrificio. Gracias, Margaret, por tu gracia y tu perdón. Somos afortunados de tenerte. Corazón rojo. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. Jessica. Lo digo en serio, dijo con sinceridad. He estado haciendo mucho trabajo de terapia y estoy empezando a comprender lo tóxica que era mi forma de pensar. Mi terapeuta me ayudó a ver que estaba proyectando mis problemas con mi madre en ti. Y que estaba tan concentrada en crear esta familia nuclear, perfecta, que olvidé que la familia puede tener muchas formas. Eso es muy revelador, dije en voz baja. Quiero que sepas que me comprometo a que esto funcione. A hacerte sentir que este es realmente tu hogar. Sé que no puedo deshacer lo que hice, pero quiero hacerlo mejor de ahora en adelante. Si me lo permites. La abracé y ella empezó a llorar en mi hombro. Claro que te lo permitiré. Somos familia, Jessica. Eso es lo que hace la familia,
Nos equivocamos, nos lastimamos, pero también perdonamos y crecemos. Pero no todos estaban dispuestos a dejar pasar las cosas en silencio. ¿Recuerdas a la madre de Jessica, quien la había animado a hacerme sentir miserable? Apareció sin avisar un sábado por la tarde, 2 meses después del enfrentamiento, dispuesta a defender a su hija y ponerme en mi lugar. Margaret, dijo con frialdad, de pie en la puerta. Tenemos que hablar de esta situación. Jessica me dice que le has estado echando en cara lo que pasó, haciéndola sentir culpable. Mamá, eso no fue lo que dije. Jessica intentó interrumpir, pero su madre la detuvo con un gesto. Mi hija se ha desvivido por complacerte, y francamente, creo que es hora de que demuestres algo de gratitud. Esta es su casa, en realidad, dije con calma, es parcialmente mía. Yo di la entrada. $200,000, para ser exactos. Un regalo. Que diste libremente. No puedes reprochárselo. No le reprocho nada a nadie, dije con firmeza. Pero tampoco permitiré que me falten al respeto en un hogar que ayudé a crear. Tu hija me trató cruelmente, deliberadamente, durante meses. Planeo ingresarme en una residencia de ancianos sin consultarlo con nadie. Me hizo dormir en un sofá a pesar de mi problema cardíaco. Y tú la animaste a hacerlo. La cara de la madre de Jessica se puso roja. Yo no hice tal cosa, mamá, dijo Jessica, con una voz más fuerte que nunca. Margaret tiene razón. Me animaste. Me dijiste que la incomodara para que se fuera. Y lo hice, y estuvo mal. Lo que hicimos estuvo mal. Jessica, solo intentaba ayudarte a mantener límites. No, intentabas ayudarme a ser cruel. Y ya está bien. Margaret es parte de esta familia. Vive aquí. Es bienvenida. Y si no puedes aceptarlo, quizás deberías pensar en la frecuencia con la que la visitas. La sorpresa en el rostro de su madre fue casi cómica. Jessica nunca antes se le había plantado. Pero ahora se ponía de pie, y sentí una oleada de orgullo. Creo que deberías irte, dijo Daniel, saliendo de la cocina donde había estado escuchando. Mi madre es bienvenida en esta casa. Siempre. Y quien no pueda respetar eso no es bienvenido. La madre de Jessica farfulló y protestó, pero finalmente se fue. Jessica temblaba, pero parecía aliviada. Debería haberlo hecho hace meses, dijo. Debería haberle puesto límites en lugar de descargar mis frustraciones contigo. Unas semanas después, Jessica y Daniel me sentaron para otra reunión familiar. Me preparé, sin saber qué esperar. Mamá, empezó Daniel, Jess y yo hemos estado hablando de nuestro viaje a Hawaii. El que habíamos estado planeando. Me dio un vuelco el corazón. ¿Iban a decirme que tenía que irme mientras ellos estaban de vacaciones? Hemos decidido cancelarlo, dijo Jessica, y levanté la vista sorprendida. ¿Cancelarlo? Pero lo llevas meses planeándolo. Nos dimos cuenta de algo, continuó Jessica. Ese viaje era parte del plan anterior. El plan donde íbamos a ingresarte en una residencia de ancianos y fingir que todo era perfecto. Pero no es así como queremos ser. No es la familia que queremos ser. En cambio, añadió Daniel, vamos a usar ese dinero para renovar el sótano. Convertirlo en una suite para ti, dormitorio, baño, sala de estar, todo. Tu propio espacio donde puedas tener privacidad e independencia, pero seguir siendo parte de la familia. Me quedé sin palabras. Pero las vacaciones, estabas tan emocionada. Podemos tomarnos unas vacaciones en otro momento, dijo Jessica. Ahora mismo, lo importante es asegurarnos de que estés cómoda y feliz. Nos diste esta casa, Margaret. Lo mínimo que podemos hacer es asegurarnos de que tengas un espacio hermoso en ella. Empecé a llorar, y esta vez fueron lágrimas de alegría y alivio. No tienes que hacer eso. Queremos, dijo Daniel con firmeza. Te queremos aquí. Queremos que formes parte de la vida de Marcus, de la nuestra. Y queremos que tengas la dignidad y la comodidad que mereces. La renovación del sótano duró 3 meses. Durante ese tiempo, Jessica y yo pasamos horas juntos planificando el espacio. Me preguntó sobre los colores que me gustaban, los muebles que quería y cómo imaginaba usar el espacio. Compramos juntos la decoración,
y parecía que realmente le importaba que fuera perfecto para mí. La suite terminada era preciosa, un dormitorio grande con ventanas que dejaban entrar la luz natural, un baño completo con ducha a ras de suelo y barras de seguridad, y una sala de estar con una pequeña cocina americana. Parecía un apartamento acogedor, privado pero conectado con la familia. Esto es demasiado, dije cuando me mostraron el espacio terminado. No es suficiente, respondió Daniel. No es ni de lejos suficiente para compensar lo que nos has dado. Pero es un comienzo. Jessica me entregó una pequeña caja envuelta. Dentro había una llave. De tu espacio, dijo. Tu espacio privado. Puedes cerrarlo con llave si quieres privacidad o dejarlo abierto si quieres compañía. Tú decides. Este es tu hogar, Margaret. Total y completamente. 6 meses después del incidente del sofá, estaba sentada en mi preciosa suite del sótano, abrazando a Marcus mientras Jessica preparaba la cena arriba. Daniel leía el periódico en la sala, y la casa se sentía en paz. Más que en paz, se sentía como un hogar. Jessica bajó a ver cómo estábamos y se sentó a mi lado en el sofá. Margaret, ¿puedo decirte algo? Claro, querida. He estado pensando mucho en lo que pasó, en cómo te traté, y me di cuenta de algo. Estaba tan centrada en lo que creía merecer, la casa perfecta, la familia perfecta, la vida perfecta, que olvidé agradecer lo que tenía. Olvidé que la familia no se trata de perfección. Se trata de amor, sacrificio y apoyo mutuo. Es una hermosa revelación, dije. Podrías haber destruido mi matrimonio, continuó. Podrías haber puesto a Daniel en mi contra por completo. Podrías haber exigido que me fuera, o hacerme la vida imposible como yo te la hice imposible a ti. Pero no lo hiciste. Me diste la gracia. Me diste la oportunidad de ser mejor. Y quiero que sepas que pasaré el resto de mi vida intentando ser digna de esa gracia. Jessica, no tienes que ganarte mi perdón. Ya lo tienes. Lo sé. Pero quiero ganarme tu confianza. Quiero ganarme tu respeto. Quiero que Marcus crezca viéndome tratarte como mereces ser tratada, con amor, honor y gratitud. Pero había una persona más que necesitaba entender lo que había sucedido. La madre de Jessica había estado difundiendo rumores en su círculo social, pintándome como una mujer manipuladora que había atrapado a su hija en una situación de vida incómoda. Había estado diciendo a la gente que fingía mi problema cardíaco para culpar a Daniel y que me dejara quedar. Jessica se enteró de los rumores y se puso furiosa. Organizó una reunión familiar, de ambas ramas de la familia y amigos cercanos, e invitó a su madre sin decirle de qué se trataba. Cuando todos estuvimos reunidos en la sala, Jessica se levantó para hablar. Les pedí a todos que vinieran hoy porque necesito aclarar algo. Muchos han oído rumores sobre Margaret viviendo aquí, sobre cómo está causando problemas en mi matrimonio, sobre cómo nos está manipulando. Su madre parecía incómoda, pero no dijo nada. Quiero decirles toda la verdad, continuó Jessica. La verdad es que fui cruel con Margaret. Le hice la vida imposible a propósito porque era insegura y egoísta. La hice dormir en un sofá a pesar de su problema cardíaco. Planeé internarla en una residencia de ancianos sin hablarlo con ella ni con mi esposo. Publiqué cosas desagradables sobre ella en las redes sociales. Y mi madre me animó a hacerlo. Se escucharon jadeos en la sala. La madre de Jessica se levantó. Jessica, esto es inapropiado. Siéntate, mamá, dijo Jessica con firmeza. Aún no he terminado. Margaret nos dio $200,000 para esta casa. Nos dio los ahorros de toda su vida para que tuviéramos un hogar para nuestra familia. Y yo se lo pagué tratándola como basura. Pero esto es lo asombroso. Me perdonó. Me dio una gracia que no merecía. Me ayudó a ser mejor persona, mejor esposa, mejor madre. Se giró hacia mí, con lágrimas en los ojos. Margaret, quiero que todos aquí sepan que no eres una carga. No eres manipuladora. No te estás quedando más tiempo del debido. Eres una bendición para esta familia. Eres una abuela increíble para Marcus. Y eres la mujer más fuerte y amable que he conocido. Es un honor tenerte como suegra y compartir mi hogar contigo. La sala quedó en silencio. Entonces Daniel se puso de pie y empezó a aplaudir.
Otros se unieron, y pronto toda la sala aplaudió. La madre de Jessica se marchó en silencio, incapaz de afrontar la verdad de lo que había animado a su hija a hacer. En los meses siguientes, Jessica realmente se transformó. Comenzó un blog sobre las relaciones entre suegras, compartió su historia y alentó a otras mujeres a examinar sus propios prejuicios e inseguridades. Se convirtió en defensora de la vida multigeneracional y habló en eventos comunitarios sobre los beneficios de tener una familia extensa bajo un mismo techo. También se aseguró de que Marcus conociera a su abuela. Ella lo llevaba a mi suite todas las mañanas para la hora de la abuela y a menudo se unía a nosotros, aprendiendo de la forma en que interactuaba con él. Empezó a pedirme consejo, no solo sobre la paternidad, sino también sobre la vida, las relaciones y cómo encontrar el equilibrio. Un día, me mostró un comentario en una de las publicaciones de su blog. Una mujer había escrito: «Tu historia me dio el coraje para disculparme con mi suegra. Hemos estado separados durante 2 años debido a mi orgullo e inseguridad. Gracias por mostrarme que nunca es demasiado tarde para hacer las cosas bien». «Estás ayudando a la gente», le dije a Jessica. «Estás convirtiendo tus errores en lecciones para los demás. Eso es hermoso». «Lo aprendí de ti», dijo. «Convertiste tu dolor en gracia. Podrías haber sido amargado y vengativo, pero en cambio, fuiste amable y perdonador. Me mostraste cómo es la verdadera fuerza». Hoy, mientras estoy sentada en mi cómoda suite, viendo a Marcus jugar con sus juguetes mientras Jessica y Daniel trabajan juntos en la cocina de arriba, me siento en paz. Mi condición cardíaca es estable, controlada con medicamentos y chequeos regulares. Tengo mi propio espacio, pero estoy rodeada de familia. He recuperado mi dignidad. Jessica y yo nos hemos convertido en verdaderas amigas. Compramos juntos, cocinamos juntos y compartimos nuestros pensamientos sobre la vida y la familia. Ella me pide consejo y se lo ofrezco sin juzgarla. Daniel está prosperando en el trabajo y ya no está estresado por mantener la paz entre su esposa y su madre. Y Marcus está creciendo en un hogar lleno de amor y de múltiples generaciones. A veces la madre de Jessica la visita, aunque ahora está mucho más tranquila. Se disculpó conmigo en privado y admitió que había proyectado su difícil relación con su suegra en nuestra situación. No somos cercanos, pero somos civilizados y eso es suficiente. La casa que ayudé a comprar con los ahorros de toda mi vida se ha convertido en un verdadero hogar, no solo para Daniel, Jessica y Marcus, sino también para mí. Y el dinero que di no fue solo una inversión en propiedad. Fue una inversión en familia, en amor, en el futuro. Aprendí algo importante a través de todo esto. Dar desde un lugar de amor no garantiza que a cambio te traten con amor. Las personas son imperfectas, egoístas y, a veces, crueles, incluso cuando no es su intención. Pero eso no significa que dejes de dar. No significa que dejes de amar. Significa que das sabiamente. Significa que te proteges y al mismo tiempo mantienes tu corazón abierto. También aprendí que defenderse no te vuelve amargado ni vengativo. A veces lo más amoroso que puedes hacer es negarte a aceptar el maltrato. A veces la gracia significa decir no más y exigir el respeto que mereces. Jessica aprendió que la perfección es una ilusión y que intentar controlarlo todo solo conduce al dolor. Aprendió que la familia no es una competencia y que el amor multiplica en lugar de dividir. Aprendió que admitir que estás equivocado y cambiar genuinamente tu comportamiento es más difícil que poner excusas, pero es el único camino hacia el crecimiento real. Y Daniel aprendió que la paz a cualquier precio no es paz en absoluto. Aprendió que proteger a las personas que amas a veces significa tener conversaciones difíciles y establecer límites firmes. Aprendió que su lealtad hacia su esposa no tenía por qué ser a expensas de la lealtad hacia su madre. El incidente del sofá fue un punto de inflexión, pero no fue el final de la historia. Fue el comienzo de un nuevo capítulo, uno en el que reclamé mi dignidad, donde Jessica enfrentó sus demonios, donde Daniel encontró su columna vertebral y donde nuestra familia aprendió lo que realmente significa amarse unos a otros. Podría haber dejado que la crueldad de Jessica me doblegara. Podría haber dejado que eso me amargara y me cerrara. Pero en cambio, dejé que me fortaleciera. Dejé que me enseñara que merecía algo mejor, que mis sacrificios tenían valor, que mi presencia en la vida de mi nieto importaba. Y Jessica podría haber dejado que su orgullo destruyera su matrimonio.
Podría haber redoblado su crueldad y culpar a todos los demás por los problemas. Pero en lugar de eso, hizo el arduo trabajo de mirarse en el espejo y no le gustó lo que vio. Ella hizo el trabajo aún más duro de cambiar. Hoy en día, cuando la gente le pregunta a Jessica sobre su suegra que vive con ellos, ella no hace bromas ni se queja. Ella dice, Margaret es lo mejor que le ha pasado a nuestra familia. Ella me enseñó cómo es el verdadero amor y estoy agradecida por ella todos los días. Y lo dice en serio. Puedo verlo en la forma en que me trata, en la forma en que me incluye en las decisiones familiares, en la forma en que se asegura de que sepa que soy valorado y querido. La casa que ayudé a comprar se ha convertido en un hogar para todos nosotros, y eso vale más que cualquier cantidad de dinero. Si estás viendo esto y te han tratado como me trataron a mí, debes saber esto: mereces respeto. Mereces dignidad. Mereces ser valorado por tus sacrificios y contribuciones. No dejes que nadie te haga sentir que eres una carga o que tu presencia es un inconveniente. Defiéndete, pero hazlo con gracia. Documente la verdad. Protégete legal y emocionalmente. Y si la gente está dispuesta a cambiar, déles la oportunidad de hacerlo mejor. Si estás viendo esto y has tratado a alguien como Jessica me trató a mí, debes saber esto: no es demasiado tarde para cambiar. No es demasiado tarde para disculparse, para hacer el arduo trabajo de examinar sus propias inseguridades y prejuicios, para convertirse en la persona que deseaba haber sido desde el principio. La gracia está disponible si estás dispuesto a transformar genuinamente tu comportamiento, no solo tus palabras. Y si estás viendo esto y estás atrapado en el medio como lo estaba Daniel, debes saber esto: puedes amar a varias personas sin elegir bando. Pero también tienes la responsabilidad de proteger a los vulnerables y denunciar la crueldad cuando la veas. La paz a cualquier precio no es paz, es solo un conflicto retrasado. Tenga las conversaciones difíciles. Establece los límites. Exige que las personas que amas se traten con respeto. La casa que pagué con los ahorros de toda mi vida se convirtió en un campo de batalla, luego en una prisión y finalmente en un hogar. Pero nunca se trató realmente de la casa. Se trataba de la familia, del sacrificio, de las complicadas formas en que nos lastimamos y nos curamos unos a otros. Se trataba de aprender que la gracia no significa ser un felpudo y que el perdón no significa olvidar. Ahora duermo en mi hermosa suite del sótano, no en un sofá. Sostengo a mi nieto sin permiso, cocino en la cocina sin críticas y vivo en esta casa con pleno conocimiento de que pertenezco aquí. No como invitado. No como una carga. Pero como un querido miembro de esta familia. ¿Y Jessica? Ella también duerme tranquilamente, ya no abrumada por la culpa y la inseguridad. Se ha convertido en la nuera que siempre esperé que fuera: amable, generosa y genuinamente cariñosa. Cometió un terrible error, pero tuvo el coraje de afrontarlo y solucionarlo. Y eso requiere una fortaleza que la mayoría de la gente nunca desarrolla. Mi hijo tiene un matrimonio feliz, un hijo hermoso y una madre que está orgullosa del hombre en el que se ha convertido, no solo porque tiene éxito, sino porque defendió lo que era correcto incluso cuando era difícil. El incidente del sofá podría habernos destruido. En cambio, nos salvó. Nos obligó a enfrentar verdades desagradables, a tener conversaciones dolorosas, a reconstruir nuestra familia sobre una base de honestidad y respeto en lugar de resentimientos tácitos y agendas ocultas. ¿Fue doloroso el viaje? Absolutamente. ¿Habría elegido pasar por eso? No. ¿Pero estoy agradecido por dónde nos llevó? Sí. Porque ahora tengo una familia que realmente me valora, un nieto que crecerá conociendo a su abuela y una nuera que se ha convertido en una verdadera amiga. Eso vale más que cualquier casa. Eso vale más que cualquier cantidad de dinero. Eso vale todo.